Antiguo Testamento. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a ir al capítulo 16 del libro de Jueces. Jueces 16. Y expresamente, hermanos, vamos a leer los versos 1 al 3. Jueces 16, verso 1 al 3. Pueden seguir esta lectura, hermanos. Dice la Escritura: fue Sansón a Gaza y vio allí a una prostituta y se llegó a ella. Cuando les dijeron a los de Gaza: Sansón ha venido acá, lo rodearon y acecharon durante toda la noche a la puerta de la ciudad. Se mantuvieron callados toda aquella noche, diciéndose: cuando aclare el día, entonces lo mataremos. Pero Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón, hermanos. Vamos a orar. Soberano Dios, alabamos y bendecimos tu nombre. Hemos cantado a tu nombre, hemos reconocido que tú eres nuestro sustentador, que tú eres nuestra luz y nuestra salvación, de quien hemos de temer. Pero también reconocemos que por tu palabra y por obra de tu Espíritu, Señor, tú sigues guiando nuestras vidas como el gran pastor que eres. Por eso rogamos tu bendición y tu dirección una vez más a la luz de tu palabra, para que en el nombre de Jesucristo, Señor, sea esa palabra viva y eficaz en nuestras mentes y nuestros corazones, la que nos lleve cada vez más a reconocer nuestra condición pecadora y reconocer la grandeza y la misericordia y la bondad con la cual nos has amado, Padre, desde antes de la fundación del mundo. Bendecimos tu nombre y a tu favor y a tu amor nos encomendamos. En Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, oramos. Amén. Amados hermanos, tengo que hacer una precisión. Más que la persona era la fuerza que temían de Sansón. Hemos visto este personaje, hermanos, y entiendo que más que a su persona, era su fuerza la que temía. Una fuerza descomunal. Hemos leído el verso número 3, que les dice la Escritura que tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del norte del monte que está delante de Hebrón. Ahora, surgen algunas preguntas en relación a este texto. ¿Portaba algún amuleto Sansón? ¿Tenía alguna fórmula secreta? ¿Algo mágico sucedía en él? ¿De qué dependía, hermanos, lo que sucedía y lo que pasaba en la vida de Sansón? Todo cuanto hacía y sucedía, hermanos, hizo que Sansón se convirtiera en alguien a quien temer. Y de ahí en adelante Sansón empezó a ser vigilado. Como cuando decimos la frase, ve, te traigo en la mira. Y de otra manera, hermanos, esta realidad del pasaje bíblico nos va a hacer ver que sí, muchas veces la vida está bajo acecho. Y ese es el texto, el título que quiero compartir con ustedes en este tema. La vida bajo acecho. ¿Qué es estar al acecho? Estar al acecho es estar en vigilancia o en espera cautelosa, observando escondidas y con cautela. Los gatos, estos son los animalitos específicamente, hermanos, como tal, ellos son los que mayormente están al acecho de su presa. Y leí acerca de esta actitud, hermanos, de esa acción que hacen los gatos. Esto significa que están en una postura alerta, con el cuerpo preparado para saltar y atacar. Generalmente en una situación de caza o juego. Suelen mantener las orejas hacia adelante y las pupilas dilatadas. Así son los gatos que están al acecho. Ustedes los han visto, ¿verdad? ¿Sí? Y algunos le dicen que son pisasqueditos, que ni cuenta se dan. Son muy sutiles en ese aspecto. Ahora, los famosos pasan cotidianamente, hermanos,
¿O son estas personas a quienes los acechan los así llamados paparazzi? La palabra paparazzi es una palabra de origen italiano. Están al acecho de los famosos, qué está pasando, qué están haciendo. Muchos de ellos se tienen que disfrazar o, bueno, camuflajear a veces para no ser detectado. Andan grabando todo allí, ¿verdad? De una de otra forma, hermanos, la vida misma suele llegar a estar en el ojo del huracán. ¿Usted se ha sentido en el ojo del huracán? Los reflectores han apuntado hacia usted. ¿Qué ha hecho? Porque regularmente, hermanos, no es sencillo que las cámaras nos enfoquen. Existen muchas cosas, hermanos, por las cuales pudiéramos estar bajo el ojo del huracán. Pero la realidad es que cuando estamos al acecho, en su debido momento, hermanos, podemos convertirnos en lo que es ser la presa. El término presa puede referirse a un animal o a una persona que es cazado o es capturado. Es cuanto podemos ver, hermanos, en este breve relato de Jueces 16, 1 al 3. Cuando Sansón entró de día en una ciudad llamada Gaza. Gaza ya es tierra de los filisteos. Y lo sorprendente es que sus enemigos se mantuvieron callados toda la noche con la finalidad de sorprenderlo. Es lo que pudimos ver allí en el verso 2, que ese fue su pensamiento. Mantenerse callado toda la noche y diciéndose, cuando aclare el día, entonces lo mataremos. Ahora, si tenemos que pensar un poquito en este personaje, tenemos que ver, hermanos, por qué Sansón está al acecho. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué se ha convertido en un referente de vida? Ya en un tema anterior, hermanos, en Jueces 15, analizamos el punto y decimos que Sansón en realidad se convirtió en el rival a vencer. ¿Podemos pensar que él era el rival débil? No, él era el rival fuerte en ese sentido. Pero lo sorprendente es que un análisis de su persona puede conllevar a lo siguiente, hermanos. Que Sansón como tal era una persona físicamente fuerte, pero moralmente débil. ¿Sí? Físicamente fuerte, pero moralmente débil. Lo físico, hermanos, lo hacía tan temerario. ¿Sí? El confiarse tanto en su fuerza hizo de él que fuese tan temerario. El término temerario apunta hacia ser imprudente, que se expone o expone a otras personas a riesgos innecesarios. ¿Sí? ¿Y por qué lo considero temerario, hermanos? Porque entró en territorio enemigo como si no pasara nada. Realmente sabía que al momento nada ni nadie había podido con él. Hasta ahora iba invicto. Era el invencible. Se sentía invencible con su fuerza descomunal. Pasando por alto, hermanos, que en sí, y este dato no lo podemos perder de vista, que en sí ya había sido dominado. Y no necesariamente por las fuerzas externas, sino por sus propias inclinaciones sexuales, ante las cuales claudicaba. Y fue pues bajo el dominio de estas que había entrado en esta ciudad para satisfacerse sexualmente. Pues así inicia este versículo, que a eso había ido Sansón a esta ciudad. Ahora, podemos ver, hermanos, que esta es cuestión de hombre, ¿verdad? Quizás nuestros antepasados dijeron, para eso es. Por eso es hombre, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver, hermanos, a la hombría, a la virilidad como tal.
Sansón esto lo había convertido en un estilo, en un hábito de vida. Algo que ya le desenfrenaba moral y por lo tanto buscaba satisfacer esas inclinaciones o esos deseos sexuales. Lo que perdía de vista Sansón, hermanos, es que había mucho que perder, mas aún así se arriesga. Mucho que perder, mas aún así se arriesga. Menospreciar la capacidad del enemigo para hacer daño no es algo que deberíamos hacer. ¿Sí? No deberíamos subestimar a nadie. ¿Sí? Personas, pues el texto bíblico nos va a hablar, hermanos, que Sansón estará o tiene como enemigos o adversarios a personas sin escrúpulos, dispuestos a todo con tal de salirse con las suyas. Y no solo sin escrúpulos, también crueles, como bien lo va a relatar, hermanos, o lo describe la caída de Sansón. Expresamente el capítulo 16, los versos 4 al 22, nos da, hermanos, la descripción de cómo fue la caída de Sansón. Pero ahora, ¿contra quién peleaba o luchaba o estaba en pugna Sansón, hermanos? ¿Sí? Verso 4 y 5. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Fueron a visitarla los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué le dijeron? Engáñala, engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podremos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¿Están dispuestos, hermanos, a pagar el precio por tal de ver a su enemigo muerto? ¿Sí? No se están poniendo la mano en el corazón. Pero no solo son sutiles, sin escrúpulos y dispuestos a todos, también son crueles. Cuando ya lo tuvieron, lo lograron dominar, subyugar. Vean el verso 21 del capítulo 16. Estoy un poquito adelantándome, hermanos, a ese capítulo. Solo quiero hacer esa mención. Porque el texto dice, hermanos, que su fuerza le dejó, Dios le dejó. Y el verso 21 dice del capítulo 16, enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. Sí. Es decir, se ensañaron con él porque ahora estaba débil. Hay un dato, hermanos, que en la lectura de Sansón se viene dando. Sansón fue entrando en una decadencia tanto moral como espiritual. Decadencia fue de menos a más. ¿Sí? Y quizás pensó, como mucho suele darse, ahorita lo vamos a llegar ahí, hermanos, no pasa nada. ¿Sí? O quizás como lo diría el dicho mexicano, ¿sí? Una mancha más al tigre no se le nota, o no se le ve. Jugar con fuego. Bien podemos escuchar, hermanos, que con fuego no se juega porque se puede quemar. Esto encierra cuanto hizo Sansón. Jugó con fuego. Anduvo en terreno enemigo como si no pasara nada. Vivió dependiendo de lo que tenía, su fuerza. Y haciendo cuanto quería. Sus deseos lo inclinaban. Este es un retrato de lo que podemos encontrar en el libro de Efesios, expresamente en el capítulo número 4, donde la Biblia nos dice, hermanos, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del pecado.
está habituado a hacerlo malo. En un sentido, pues, Sansón vivió, hermanos, tentando a Dios, pues creía salirse con la suya siempre. Esta era su mentalidad, como lo podemos ver en este relato de su caída, donde se nos narra su caída. Su pensamiento era esta vez me escaparé como las otras. Capítulo 16, verso 20. Cuando el texto va a señalar, hermanos, que ya lo han rapado, su fuerza se ha apartado de él. Verso 20 del capítulo 16. Y gritó de nuevo, Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, observe ese pensamiento, esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sí? Me escaparé como las otras. Él hizo hábito y creyó que siempre iba a hacer lo mismo. Siempre me he salido con la mía. Nadie me atrapa a mí. Esto, hermanos, tenía un trasfondo. En un sentido, dependió de sus fuerzas más que de Dios. ¿Sí? Dependió de su fuerza más que de Dios. En sí vivió dependiendo de sus fuerzas, más no de Dios. Ahora, no podemos decir, hermanos, que su fuerza no le era útil. Sí, su fuerza le permitía no conocer el miedo, no respetar a nadie. En algún momento, hermanos, no ejercer ni la fe como cualquier israelita la ejercía. Al grado de tener en poco su consagración como nazareo. Vivir en sí para satisfacerse a sí mismo y a sus deseos. Pasando por alto, hermanos, que paulatinamente fue entrando en lo que ya he señalado, en esta decadencia tanto moral como espiritual. Y aquí quiero hacer esta precisión en base a la lectura del pasaje. Tal y cual la ciudad de Gaza. ¿Cómo quedó la ciudad de Gaza cuando él salió por la medianoche? Dice la escritura, a la cual Sansón les arrancó sus puertas. Significa, hermanos, que esa ciudad quedó vulnerable, expuesta, sin protección alguna. Así lo presenta el verso 3. Tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Pero lo sorprendente, hermanos, que esta es la misma manera en que quedaría Sansón. Pues como un manso cordero lo apresarían los filisteos, ya sin poder ofrecer resistencia alguna. Reitero la lectura de Jueces 16, del 4 al 22. Pues la escritura señala, hermanos, que pudieron con él. Pues al grado, hermanos, que lo que sigue del capítulo 16 se convirtió en el hazmerreír de los filisteos. Cual payaso lo sacaron para que divirtiera al público. Eso es lo que el texto va a señalar, hermanos, en el verso 23 del capítulo 16. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse, y decían, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a sus dioses diciendo, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, el destructor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, traed a Sansón para que nos divierta. Trajeron de la cárcel a Sansón y le sirvió
de juguete. Esa es una realidad que la palabra de Dios, hermanos, no puede pasar, no omite, de que cuando dependemos de lo que tenemos, es lo único con lo que nos quedaremos, porque seguramente lo perderemos. Y es en ese sentido, hermanos, donde entiendo y creo que la vida está bajo acecho. Y la manera en que Sansón abordó esta situación puede depender de lo que tenía y no de quien provenía lo que tenía. Como aquel que dice, ¿verdad?, que señala que muchas veces hay personas que se quedan con la bendición, pero se olvidan del dador de esa bendición. O aquel dice, sí, se quedan con lo creado por Dios, pero no con el que creó aquello de lo cual echan mano. Eso puede apuntar, hermanos, hacia lo que nos brinda seguridad. Sansón dependió de lo que era o lo que fue su fuerza. Y si fuéramos honestos y analizáramos nuestro corazón, ¿de qué depende usted? ¿Realmente depende de Dios o depende de alguna otra, o de alguien más o de alguna otra cosa? ¿Por qué dependió Sansón de su fuerza, hermanos? Porque tuvo en ella su seguridad. Sí. Eso le brindaba seguridad. A lo mejor el dinero nos brindará seguridad. Un empleo nos brinda seguridad. Un esposo puede brindar seguridad. O una esposa puede brindar. Unos hijos. No sé, una posición social, una herencia. Muchas cosas podrían brindarnos seguridad. Y la palabra seguridad, hermanos, se define como certeza. La garantía de que algo va a cumplirse. Ahora bien, ciertamente este relato, hermano, nos dice que Sansón escapó. No pudieron atraparlo, ni matarlo. Lo presenta el verso número 3. Que se fue. Porque aquellos hermanos se quedaron esperando, dice, al amanecer, pero él salió a medianoche. Pero tal realidad, hermanos, no estaba lejos. Ya estaba a la puerta. Como lo podrá leer usted del capítulo 16, verso 4 al 22, y sucesivamente, hermanos, hasta el versículo número 31, donde fenece finalmente Sansón. La vida misma, no podemos decir, hermanos, que no es acechada, porque sí la es. ¿Sí? Hoy día podemos hablar de acoso. Hay personas que están siendo acosadas. Pero la Biblia también habla del pecado que nos asedia. Hebreos 12, 1. Del cual dice la Biblia, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esto no es nuevo. Desde del principio, hermanos, específicamente cuando estaba solamente Abel y Caín y Adán y Eva, ya el Señor haría una declaración de esta magnitud. La vida misma es acechado por lo que es el pecado. Es lo mismo que Dios declaró a Caín cuando, presa del enojo, determinó matar a su hermano Abel. ¿Usted lo ha leído? Génesis 4. Claramente el texto lo presenta allí, hermanos. 4, 6 y 7. Génesis 4, 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si hicieres lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando,
con todo, tú lo dominarás. Pero el pecado está a la puerta. Esta es la actitud con la cual iniciamos que hace aquel felino llamado gato. Está agazapado al acecho. El pecado, por lo tanto, como lo presenta la Escritura, tiene poder. Tiene el poder de dominar y por ende subyugar a las personas. Sí. De antemano hice mención en su momento de Juan 8:34. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Es debido a esto, hermanos, que debemos de escuchar siempre lo que el Evangelio nos habla. El Evangelio nos da libertad, nos habla de libertad, del libertador. Por eso Juan 8, en los versículos posteriores, verso 36, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿cuántas veces, cual este personaje al que hemos venido citando, que es Sansón, muchas veces hemos pensado, no pasa nada. Me voy a librar como muchas otras. No pasemos por alto, hermanos, que en relación a Sansón, en sí, que no le temían a él, realmente le temían a su fuerza. No somos nosotros los que imprimimos a veces pavor o temor. A veces la gente teme más a nuestro carácter, más a nuestras reacciones, a nuestros impulsos. Y a veces no es tanto que nos tengan temor, nos tienen miedo muchas veces. Sansón logró imprimir miedo, pero no logró imprimir respeto. Sí. Eso es algo que no debemos pasar por alto. Las Escrituras, hermanos, claramente nos va a hacer hincapié que no nos fiemos de nosotros mismos, sino que verdaderamente nos fiemos en Dios. ¿Usted ha leído Proverbios 3 del 5 al 8? Parte diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y cierra diciendo, ¿verdad? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Al igual, hermanos, la Biblia es clara y contundente. Sí, si algo nos precisa diciéndonos que si algo nos ha de dominar, que sea el bien y no el mal. Lo hemos leído en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que existe mucho de lo cual podemos ser presa, del cual somos probablemente o hemos sido presa. La vida misma, hermanos, sigue bajo acecho. Como bien nos los narra la palabra de nuestro Dios, de aquella preciosa alma del joven que es acechado y que es descrito en el libro de Proverbios, capítulo número 7. Como una mujer adúltera acecha la preciosa alma de este joven. Y usted puede ver el relato ahí en Proverbios, capítulo número 7. Lo que no podemos perder de vista, hermanos, que no solo los mencionados y el mismo Sansón fue acechado. Nuestros primeros padres también fueron acechados y sucumbieron al engaño de la serpiente. Usted lo puede leer ahí en el libro de Génesis 3. Desde allí, hermanos, cuando ellos estaban en un estado de perfección, de santidad y de pureza, fueron engañados. Esto indica que tanto usted como un servidor somos vulnerables. Realmente, hermanos, no nos la sabemos de todas. Sí, estamos en pie seguramente, hermanos.
Y hemos librado muchas batallas. Quizás Dios nos permite estar con la frente en alto y no andar cabizbajo. Pero la Escritura nos va a decir que no ha sido obra de uno. Más bien es la mano de Dios que nos sostiene, que nos guarda, quien nos libra. Hay una doctrina que no podemos perder de vista. Es la doctrina de la perseverancia de los santos. Que algunos han querido, mejor decirle, que es la perseverancia de Dios para con sus santos. Lo que finalmente es lo que precisa Pedro. Usted puede ver en 1 Pedro 1:5, hermanos, que es Dios el que guarda a los suyos con su poder. Observe allí, 1 Pedro 1:5. Nos habla de una esperanza viva y allí está este texto, hermanos, verso 5. Habla de los que hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y a ellos es quien el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Que sois guardados por el poder de Dios, hermanos. Sabemos que en el desenlace de Sansón, hermanos, se dio cuenta que no era su fuerza, no era su poder, no era su carisma, no era que era musculoso y que era muy potente y fornido. Al final se dio cuenta y él lo sabía. Cuando usted lea Jueces 16 dice, si ustedes me cortaren el cabello, seré como cualquier otro hombre. Hemos de vivir entonces, hermanos, con esto en mente. Porque finalmente Dios es el que sabe y puede librarnos, como lo dice el Salmo 91:3, del lazo del cazador y de la peste destructora. Como creyentes, hermanos, hemos de seguir dependiendo de nuestro Dios y continuamente estar orando, tal y como la oración del Señor nos lo dice en Mateo 6:13. No solo dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. No solo dice, perdónanos nuestras deudas, sino también dice, y líbranos del mal. O algunas versiones dice, y líbranos del maligno. Hemos de vivir agradecidos con nuestro Dios por guardarnos, hermanos. Y bien lo dice el Salmo 121, que Él es quien guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él es el que guarda nuestro acostar y nuestro levantar. Y así ciertamente el Salmo 121 lo dice, Jehová es nuestro guardador. También hemos de preservarnos, hermanos, que Él es quien nos preserva para su reino. ¿Hay seguridad de salvación? ¿Los salvos siempre salvos? ¿Qué garantiza ello? Hemos de entender, hermanos, que Dios nos selló con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que es las arras de nuestra herencia adquirida. Usted lo puede leer ahí. Vamos a leerlo de antemano en Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hermanos. Es este Espíritu Santo quien nos sella las arras de nuestra herencia para la posesión adquirida, que también, hermanos, aplicó en nosotros la obra de redención ganada por nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente Sansón la libró, porque aún el Espíritu de Dios estaba en él. Por eso pudo quitar esa
esa puerta con sus barrotes y sus cerrojos. Pero por él mismo, hermano, hubiese sido pan comido. No hubiese podido brindar, ofrecer resistencia alguna. Y creo que somos conscientes, hermanos, cuando muchas veces nos apartamos del Señor o dependemos de nuestras fuerzas y ya se nos acaban. Es ahí cuando humanamente decimos, ¿verdad?, que sentimos que ya el agua nos va llegando al cuello y ya no hayamos qué hacer. Que tenemos que clamar a nuestro Dios. Sansón lo hizo. Él esperó a que el agua le diese al cuello. ¿Sí? Fue que clamó al Señor y Dios lo libró, lo rescató. Sí, hermanos, realmente la salvación viene de Dios. Es de Dios y es por Dios. Y es considerada como una obra de la libre gracia de Dios, la cual está vigente hasta nuestros días. Sí. Y es por ello que deseo, hermanos, que leamos juntos 2 Corintios capítulo 6, 1 y 2. Segunda carta a los Corintios capítulo 6, versos 1 y 2. Y esto, hermanos, es tanto para los que somos creyentes como para los que no son creyentes todavía. Esta realidad se aplica a ambos. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y esto tiene mucho trasfondo en el libro de Romanos, hermanos. ¿Sí? Porque si ya Dios nos ha salvado, podemos vivir como bien querramos. El mismo texto dice, no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Habla en pasado, pero luego habla en presente. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Un día clamaste al Señor y Dios te oyó. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si hay alguien, hermanos, que sí siente que el agua al cuello, ¿verdad? Clama al Señor. Porque aún es tiempo aceptable, porque aún es día de salvación. Si la vida está bajo acecho, hermanos, ¿qué hemos de hacer? Hemos de clamar al Señor, hemos de someternos a Dios. Hemos de creer que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermano. El mismo Señor Jesucristo hizo hincapié en el Evangelio según San Juan, hermano, que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene no le echo fuera. Él le recibe o nos recibe por gracia. Así que yo le invito, hermanos, a que oremos a nuestro buen Dios, primero agradeciendo su favor y su amor, hermanos, por sus múltiples misericordias, porque seguramente nosotros nos hemos expuesto. Seguramente, hermanos, hemos tomado riesgos a veces que no eran necesarios. A veces somos tan temerarios que creemos que no sucede y no va a pasar nada. ¿Sí? Así que debemos de clamar al Señor y pedirle que su favor y su amor siga obrando y fluyendo en cada uno de nosotros. Para que por obra del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí?, como la Escritura sí nos manda a tener una actitud en algún momento temeraria, pues la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que si lo hacemos, hermanos, lo hacemos en fe, creyendo en Dios, porque no lo hacemos tentando a Dios, porque lo conocemos. El libro de Daniel 3 dice, hermanos, que estos señores que iban a ser arrojados al horno de fuego, no dijeron, haz lo que quieras. No. Capítulo 3, expresamente el verso 16 al 18 del libro de Daniel dice, hermanos,
Nuestro Dios en quien confiamos, Él puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, Rey, nos librará. Pero luego dice, pero si no lo hiciere, no, aún así, no nos vamos a doblar ante la estatua que has levantado. Porque Él es sabio en lo que hace. Y ciertamente, hermanos, fueron arrojados al horno de fuego. Pero de allí Dios los libró. Vamos a dar la gloria al Señor, hermanos. Pues Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oremos. Soberano Padre, gracias te damos por tu bondad que has tenido para con nosotros, por tus muchas misericordias que día con día se han ido renovando en nosotros. Porque recordamos tu palabra desde el libro de Jeremías, que con amor eterno nos has amado, por tanto prolongaste tu misericordia. Agradecemos, Señor, tu bondad en nosotros, porque muchas veces, Señor, hemos jugado con fuego, sabiendo que nos podemos quemar. Muchas veces hemos atentado, Señor, contra tu dignidad, contra tu santidad, al exponer tu carácter, porque somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tu iglesia. Y no siempre hemos llevado gloria a tu nombre. Pero tu palabra es fiel y verdadera, que aunque nosotros te seamos infieles, tú has permanecido y permaneces fiel. Gracias por tu gracia. Y una vez más, Señor, a tu favor y a tu amor quiero encomendar la vida de este tu pueblo y la vida de este tu siervo. Porque seguramente, Señor, estamos en tus manos y de ella nadie nos podrá arrebatar. Gloria a tu nombre bendito y por tu bendita palabra que sigue siendo de bendición y de edificación a nuestras vidas en este nuestro peregrinar cristiano, cuando eres tú el que siempre vas como columna de nube por el día y columna de fuego por la noche. A ti la gloria porque siempre has estado allí y tu promesa es fiel de no dejarnos ni desampararnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.